Imaginen que un barco de pasajeros se hunde en alta mar. La investigación revela que el barco zarpó con una grieta en el casco que el capitán y la naviera conocían, pero que ignoraron por falta de mantenimiento. Cuando los sobrevivientes y las familias de las víctimas exigen justicia, el capitán sale a dar una conferencia de prensa y, en lugar de explicar por qué el barco no fue reparado, acusa a los periodistas de politizar la tragedia y de lucrar con el dolor para vender periódicos. Con esta táctica, el capitán se pinta a sí mismo como una víctima moral y desvía la atención del hecho legal, que es su negligencia. Este es, exactamente, el guión que vemos en México cada vez que una tragedia expone una falla del Estado. Soy el perro jurista. Y hoy, en esta clase, vamos a desmantelar la trampa retórica más usada por el poder, la acusación de politizar la tragedia. Veremos cómo es un escudo para evadir la responsabilidad y por qué, en una democracia, exigir cuentas no solo es un derecho, sino una obligación constitucional. Capítulo 1. La trampa del lenguaje. ¿Qué significa politizar? Lo primero que debemos entender es que hay dos tipos de politización, y el poder confunde deliberadamente una con la otra. La primera es la crítica política legítima. Ocurre cuando un desastre, como el colapso de un puente, un incendio en una guardería o un fallo en el metro, no es visto como un accidente inevitable, sino como lo que realmente es, un fallo profundo en el orden legal y social. Es la consecuencia de una falla sistémica, de una incapacidad estatal o de una negligencia gubernamental. Cuando la oposición, los periodistas o los ciudadanos exigen respuestas, están ejerciendo su función de contrapeso. Están buscando la verdad, la justicia y la reparación integral que la propia Ley General de Víctimas les garantiza a los afectados. Pero luego tenemos la segunda forma, la acusación de politización, que es la que usa la autoridad. Esta es una táctica, un escudo retórico. Cuando un funcionario acusa a sus críticos de politizar, lo que realmente intenta hacer es despolitizar un fallo que es inherentemente político. El objetivo de esta trampa es invertir la carga de la prueba. En lugar de que el funcionario responsable justifique su negligencia legal, logra que el crítico deba justificar su intención moral. Es un movimiento brillante y perverso. El debate deja de ser sobre el peritaje de la línea 12, o cualquier otra tragedia y pasa a ser sobre si el crítico es mezquino o no. Capítulo 2. El guión de la evasión. 3 tácticas para desviar la culpa. Este escudo retórico no se activa por casualidad. Sigue un guión predecible que hemos visto repetirse una y otra vez en México. Se basa en 3 actos principales. Acto 1. El ataque moral. El primer paso es desacreditar al mensajero, no al mensaje. Aquí es donde escuchamos las frases clásicas: están lucrando con el dolor ajeno, hacen carroña política, o, la más común, son mezquinos. El objetivo es intimidar al crítico y pintarlo como un ser inmoral, para que la audiencia dude de sus motivos. Acto 2. La simulación de acción. Aquí es donde la autoridad finge tomar el control para enfriar la indignación pública. Es la táctica de las frases huecas. Escucharemos cosas como: se están tomando todas las acciones pertinentes, ya se inició la carpeta de investigación, se llegará hasta las últimas consecuencias, aquí no hay impunidad. Con esto, buscan crear una falsa sensación de justicia en curso, esperando que el tema se olvide antes de que se identifique a un responsable de alto nivel. Acto 3. El desplazamiento de la culpa. Si la presión continúa, la autoridad activará el acto final: culpar a un tercero. Pueden culpar a la naturaleza, diciendo que la lluvia fue atípica o el sismo inevitable, minimizando el factor humano de la falta de mantenimiento o prevención. Pueden culpar a una conspiración, alegando guerra sucia o una campaña orquestada. En el movimiento más bajo, pueden culpar a las propias víctimas, acusándolas de ser instrumentos de la oposición. El objetivo de este guión es claro: proteger la estructura de poder y evitar a toda costa que la investigación llegue a los altos mandos. Capítulo 3. La verdad constitucional. ¿Por qué criticar es un deber? Ahora, desmantelemos el argumento central del poder. ¿Es verdad que exigir cuentas es un abuso o una politiquería? La respuesta, según la Constitución, es un rotundo no. Es un deber. Primero, la Constitución sí sanciona la negligencia. El título 4 de nuestra Constitución, en los artículos 108 al 114, es muy claro. Establece que los servidores públicos son responsables no solo por sus actos, sino también por sus omisiones. Una tragedia evitable es la definición de una omisión grave. La ley contempla 4 tipos de responsabilidad. Administrativa, por falta de eficiencia o legalidad, como no dar mantenimiento. Penal, cuando la negligencia causa delitos, como homicidio culposo. Política,
para altos funcionarios, por omisiones graves que dañen el interés público, patrimonial del Estado, que obliga al Estado a indemnizar a las víctimas por su actividad irregular, es decir, por su negligencia. Por lo tanto, exigir que se apliquen estas sanciones no es lucrar, es exigir que se cumpla la Constitución. Segundo, la oposición tiene la obligación de vigilar. El artículo 41 de la Constitución establece que los partidos políticos deben promover la participación democrática. En un Congreso, la oposición tiene la función constitucional de ser un contrapeso. Su trabajo también es fiscalizar al Ejecutivo, evidenciar sus errores y omisiones, llamar a comparecer a funcionarios y formar comisiones de investigación. Cuando exigen cuentas por la línea 12 o por la negligencia de no auxiliar a un funcionario público en la búsqueda de seguridad para el municipio que gobierna o por no proteger su vida, no están politizando, están haciendo exactamente el trabajo para el que fueron electos. Tercero, la Ley General de Víctimas lo exige. La ley es clara, las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pero, sobre todo, tienen derecho a garantías de no repetición. Y la única forma de garantizar que una tragedia no se repita es encontrando la causa raíz. Es decir, la negligencia, la omisión, la corrupción, además de sancionar a quien resulte responsable. Capítulo 4. La impunidad como prueba. Casos reales. Este guión de evasión no es una teoría, es un patrón documentado. El caso de la línea 12 del metro. Los peritajes independientes fueron contundentes, fallas de diseño, errores de construcción y falta de supervisión. Errores humanos y administrativos claros. ¿Cuál fue la respuesta oficial? Acusar guerra sucia y politiquería. El resultado, las sanciones se han centrado en niveles técnicos y medios, mientras que los responsables políticos de alto nivel, quienes tomaron las decisiones del proyecto, han sido protegidos por este escudo retórico. El caso de la guardería ABC. La tragedia expuso una red de corrupción, falta de supervisión del IMSS y vínculos políticos. La respuesta fue una operación de Estado para obstaculizar la justicia y proteger a figuras de alto nivel. Han pasado más de 15 años, y ha sido la presión incansable de los padres y de los colectivos la única fuerza que ha mantenido el caso vivo, demostrando que sin la presión política y social, la impunidad habría sido total. El caso del alcalde de Uruapan. El reciente asesinato del alcalde, a pesar de sus reiteradas peticiones de ayuda al gobierno federal, expone una trágica omisión en el deber de protección del Estado. La respuesta oficial se limita a condenar el crimen, pero evade la responsabilidad por la falla en la prevención. Exigir cuentas sobre por qué falló la inteligencia y la protección no es politizar un asesinato, es demandar que el Estado cumpla con su función más básica, garantizar la seguridad. Conclusión, el kit de la verdad ciudadano. La próxima vez que ocurra una tragedia y escuches a una autoridad usar el escudo de la politización, activa tu pensamiento crítico. La impunidad en México es el factor que valida y exige esta crítica constante. Te dejo un kit de la verdad para saber quién miente. La autoridad evasora se enfoca en la intención del crítico. Pide silencio o paciencia. Y solo habla de ayuda, que es su obligación, no un favor. El crítico legítimo se enfoca en los hechos y la omisión. Exige peritajes, documentos y responsables. Y busca un resultado legal, justicia, sanciones y no repetición. La crítica política, cuando busca la verdad y la justicia, no es el problema. Es el motor de la prevención. Soy el perro jurista y esta fue la clase de hoy. Suscríbete y activa la campanita.